¿Te imaginas invertir en una de las 20 empresas más valiosas del mundo y que en cuestión de meses pierda el 70% de su valor? Pues esto mismo te hubiese pasado si hubieses invertido en Netflix en el año 2021. Por aquel entonces, Netflix estaba en el puesto número 19 de empresas más grandes del mundo, con una capitalización de mercado de más de 500.000 millones de dólares. O sea, una completa locura. Pero en 2022 pasó de ser la reina del streaming a vivir el mayor desplome de su historia en bolsa. Así que en este vídeo te voy a contar la historia de la plataforma de streaming más grande del mundo. ¡Vamos con el vídeo! La historia de Netflix empieza en el año 1997. Un tío llamado Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en un videoclub. Al tío se le pasó la fecha límite y la devolvió tarde, por lo que tuvo que pagar una multa de $40. Ya te digo que le tuvo que fastidiar bastante la multa porque este tío precisamente no iba nada mal de pasta. Pero lo que no sabía es que esta multa iba a ser lo mejor que le había pasado en su vida. Te digo que Red no iba precisamente mal de pasta porque ya era millonario, ya que en el año 1997 vendió su empresa Pureatria por 750 millones de dólares. Esta era una de las mayores empresas del sector del software por aquella época. Entonces, con su venta, Red pudo amasar una cantidad bastante grande de dinero. Pero como te he comentado antes, a Red le fastidió bastante esta multa y tuvo una gran idea. Se le encendió la bombilla y pensó, ¿y si existiese una plataforma sin multas ni fechas límite para poder alquilar películas? Fue así como nació Netflix, junto a su socio Mark Randolph. La idea al principio fue algo ridícula, ya que se enviaban los DVDs por correo. Hay que recordar que por aquel entonces todo el mundo iba a un videoclub a alquilar las películas. Nadie se paraba a intentar alquilar una película online y que te la alquilasen por correo. Era algo totalmente nuevo. En aquella época, el rey absoluto de los videoclubs era Blockbuster. A finales de los 90 tenían más de 9.000 tiendas en todo el mundo. Ya te digo que esta empresa era una máquina de hacer dinero, ya que simplemente por las multas por retrasos facturaban el 16% de sus ingresos. Así que sí, por aquel entonces Netflix era como un mosquito para Blockbuster. Hay que tener en cuenta que cuando Netflix empezó por aquella época no era rentable, es decir, no tenía beneficios. Esto no significa que no ganasen nada de dinero, sino que sus gastos eran mayores que sus ingresos. Entonces, en el año 2000, la situación financiera de Netflix no era muy buena, que digamos. Así que sus fundadores se plantearon vender la empresa a Blockbuster por 50 millones de dólares. El CEO de Blockbuster, un tipo llamado John Antioco, se rió de la propuesta, básicamente, y dijo que no. Y ese no cambiaría la historia del entretenimiento por completo. Los fundadores de Netflix salieron de la reunión totalmente humillados, pero convencidos de que tenían que hacer algo grande para callar la boca a Blockbuster. Ese mismo año, Netflix decidió introducir la suscripción mensual. Podías alquilar DVDs sin fechas de vencimiento y sin multas. Los clientes de Blockbuster eran lo que más odiaban, por lo que poco a poco, a medida que Netflix se fue haciendo conocido, la gente fue cambiando de un modelo a otro. Fue el 23 de mayo de 2002 cuando Netflix salió a bolsa por un valor de $15 por acción. Ese día se vendieron unos 5,5 millones de acciones y recaudaron un total de 82 millones de dólares, por lo que la salida a bolsa de Netflix fue un éxito rotundo. Y como recordarás, te estaba diciendo que Netflix no paraba de perder dinero, pero en el año 2003 empezaron a ser rentables. Esto ya te digo que en el ámbito de las startups es un hito muy importante, ya que por ejemplo, empresas como Wallapop aún no son rentables y llevan un montón de años en el mercado. Para que veas que en el mundillo de las startups el estar perdiendo dinero durante un tiempo para luego pasar a ser rentable suele ser algo bastante habitual. Básicamente tardaron 6 años en ser rentables. El punto de inflexión de Netflix fue el año 2007. Y te preguntarás, vale, ¿y qué pasó este año? Pues que Netflix lanzó el servicio de streaming. No tenías que esperar a que te llegase un DVD por correo, podías ver películas desde casa y al instante. En cambio, su competencia, Blockbuster, seguía atado a las tiendas físicas. De hecho, entre el año 2006 y 2010, Blockbuster pasó de tener más de 9.000 tiendas a cerrar la mitad de ellas. Y ya fue en el año 2010 cuando Blockbuster no pudo aguantar más la presión de Netflix y se declaró en bancarrota con una deuda de más de 900 millones de dólares. El videoclub había muerto y Netflix había ganado la guerra. Durante el año 2010, Netflix conquistó el mundo. Se fue expandiendo por muchos países ofreciendo sus servicios. Y a cada país que llegaba era un completo éxito.
Recuerda que en 2002 salió a bolsa por un precio de $15 la acción. En 2003 pasó a ser rentable. En 2007 sacó su servicio de streaming. Y en 2013 dieron un paso en firme, que fue lanzar su propia serie original, House of Cards, que fue un éxito mundial. Entre el año 2010 y el año 2021, la acción se multiplicó más de 100 veces. O sea, una absoluta barbaridad. Y en noviembre de 2021 alcanzó su máximo histórico, $691 por acción. O sea, ya te digo que empezó valiendo $15 y en ese momento estaba en 691. O sea, te puedes imaginar si hubieses tenido acciones de $15. Netflix estaba en la cima y era el líder indiscutible del streaming. Pero no todo iba a ser tan bonito. En el año 2022 llegó un golpe bajo. Por primera vez en más de una década, Netflix perdió suscriptores. En el primer trimestre de este año perdieron 200.000 suscriptores. En el segundo trimestre perdieron 970.000 suscriptores. Prácticamente 1.000.000. La competencia con Disney Plus, HBO y Prime Video era cada vez más dura. Y bueno, ya sabemos lo que ocurre cuando pasan este tipo de cosas. El mercado reaccionó con violencia. La acción pasó de casi $700 a mínimos de $190 la acción. Eso supone un desplome de prácticamente el 70% en cuestión de meses. Así que en el caso de que una persona invirtiese en máximos históricos $10.000, tendría aproximadamente unos 3.000. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Se podría haber anticipado algo de esta caída? Y aquí es donde entra el patrocinador de este vídeo, Investing Pro. Investing Pro es una plataforma de análisis financiero que nos permite tener acceso a datos financieros profesionales y en profundidad para analizar e invertir en acciones y ETFs. Por aquel entonces, Investing Pro no estaba disponible, así que no sé si podríamos haber observado datos que nos hubiesen alertado de esta posible corrección. Pero ahora mismo sí que la tenemos disponible, así que vamos a ver qué nos dice a día de hoy. Como puedes ver, aquí tenemos la plataforma. Podemos buscar la acción que nos interesa, en este caso Netflix, y aquí podemos ver un montón de datos en profundidad. De hecho, la puedo añadir a mi lista de seguimiento para enterarme de todas las novedades. Como puedes ver, aquí me indica el valor razonable, que son $979, y aquí podemos ver que el precio de la acción es de $1.227. Entonces me está indicando que la empresa está sobrevalorada. Y datos bastante interesantes que también podemos tener en cuenta a la hora de analizar esta acción. Algo que me parece bastante chulo de Investing Pro es que tenemos el apartado Ideas, en el que nos indican posibles buenas oportunidades de inversión. También tenemos el apartado de ProPix IA, en el que nos indican estrategias concretas. Luego tenemos el explorador de datos para encontrar datos en concreto de las empresas que más nos interesan. Posteriormente tenemos un apartado de gráficos brutal. Y por último tenemos la parte que a mí personalmente más me gusta, que es Warren AI. Es la inteligencia artificial de Investing Pro. Y dirás, ¿qué diferencia tiene con ChatGPT? Es muy sencillo, esta herramienta está conectada con todos los datos que te he enseñado anteriormente. Es decir, que tiene acceso en tiempo real a todas las estadísticas de las acciones que más nos interesen. En este caso, vamos a preguntarle cómo ve ahora mismo la acción de Netflix, a ver qué nos dice. Como puedes ver, nos ha ido haciendo un análisis detallado de lo que considera que puede llegar a hacer la acción en los próximos años. Nos comenta el futuro de la empresa y, como ves, nos lo acompaña todo con gráficas. La verdad es que para analizar acciones está súper bien. Luego nos comenta también los retos que va a tener esta empresa y nos da una pequeña conclusión. Como puedes ver, nos dice que el precio actual ya tiene en cuenta varias de las mejoras que quiere introducir Netflix en los próximos años, por lo que puede ser que no sea la mejor inversión. Así que nada, si estás interesado en acceder a la herramienta de Investing Pro, te comento que ahora mismo tienen un 50% de descuento. Y además, con mi código, que te lo dejaré en la descripción de este vídeo, tienes un 15% de descuento adicional. Así que me parece una buena oportunidad por si quieres aprovechar esta herramienta. Tienes que tener en cuenta que esto es una inteligencia artificial, puede tener sus fallos y evidentemente se puede equivocar, por lo que tienes que contrastar muy bien la información que te está dando. Sin embargo, todos los datos objetivos que te proporciona Investing Pro me parecen espectaculares. También te digo, esta herramienta no te va a decir en qué empresa tienes que invertir para hacerte millonario. O sea, al final tú tienes que aprovechar los datos que te proporciona para hacer tus propios análisis, sacar tus propias conclusiones e invertir con cabeza. Y ya que estamos, te recuerdo que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo y simplemente es contenido de carácter divulgativo. Así que bueno, no me enrollo más, muchísimas gracias a Investing Pro por patrocinar este vídeo y continuamos con la historia de Netflix.
Seguramente te preguntes qué pasó después de este 70% de bajada en las acciones de Netflix. Obviamente la plataforma no se quedó de brazos cruzados. Introdujeron el plan con anuncios, que era mucho más económico que el plan normal, y por lo que mucha gente se dio de alta. El siguiente paso fue endurecer el uso de las cuentas compartidas. Si tú compartías cuenta con tus primos de otro pueblo, seguramente aquí tuvieses un problema a la hora de utilizar Netflix. Y luego, no sé si os habéis dado cuenta, pero en Netflix tienen un apartado de videojuegos. Este nuevo formato, aunque sinceramente yo no lo he usado nunca, también funcionó bastante bien. Y todo esto, en su conjunto, hizo que Netflix volviese a crecer en ingresos y en suscriptores. Hoy en día, una acción de Netflix está por encima de los $1.200. Estamos hablando de que si hubieses invertido en Netflix en mínimos de 2022 a $190, a día de hoy tendrías una rentabilidad del 531%. Es decir, que tu dinero se hubiese multiplicado unas 6 veces. Evidentemente esto no es fácil, por el camino seguramente cualquiera hubiese vendido, pero es interesante como después de bajar un 70% esta empresa ha conseguido recuperarse hasta estar a los niveles que está a día de hoy. La historia de Netflix nos enseña 3 cosas. La primera es que ninguna empresa, por muy grande que sea, queda exenta de tener una bajada tan grande como la que tuvo Netflix. La segunda es que no subestimemos las métricas. Las narrativas evidentemente son importantes, pero los números también lo son y lo podemos ver con la herramienta que os he enseñado. Y la tercera es que muchas veces lo mejor es no hacer nada. Y digo esto porque si hubieses comprado en el máximo de 2021 a $690, a día de hoy, a pesar de haber tenido un 70% de bajada, habrías obtenido una buena rentabilidad. No te digo que en todas las empresas a largo plazo, después de tener una hostia tan grande como la que tuvo Netflix, puedan volver a resurgir de forma tan fuerte. Pero solo digo que a veces lo mejor es mirar a largo plazo y confiar en el plan y en la estrategia que te has estipulado. Así que nada, espero que os haya gustado mucho la historia de Netflix. Yo personalmente no la conocía y me parece súper interesante y espero que para vosotros también haya sido así. Y bueno, gracias de nuevo a Investing Pro por patrocinar este vídeo. Os dejo todos los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo a la herramienta y podáis ver si os merece la pena utilizarla. Y aprovecho para decir que si alguien tenía acciones de Netflix en ese momento, que nos lo deje por los comentarios y así podremos conocer su experiencia. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene con uno nuevo. ¡Chao!